¿Ya empezaste a verlo? ¿Por qué? El Instagram, ¿no? Pues entra a ver mi live en Instagram de Centro Seji, pícale al live. A ver. Estamos intentando medidas. Oigan, pero dice Alex Medi que no sabes usar Instagram. Pues no, ven a enseñarme, bonita. Chingüetes, hombre. Nomás me critican, pero no me ayudan. Entra a Centro Seji en tu Instagram y ahí tienes la ruedita dando vueltas arriba. Desde el teléfono lo puedo hacer. Sí, señor. Es que Demet. Sí, señores. Y le puse prueba, ¿eh? A ver, aguanta. Vamos a editar un poquitín. ¿En Facebook ya estamos? Ya, en Facebook ya estamos. Sí, los 5 para trabajar de manera efectiva haciendo home office. Tú me dices cuando ya estés. ¿Qué dijo? Chicos, tenemos problemas técnicos. Hola Andrés, tan mi hermosa, ¿cómo estás? Ay, Cheli, ¿cómo está mi bebé hermosa? Quique, Sergio anda un poco con problemas técnicos, pero esperamos recuperarlo próximamente. Y, a ver, vamos a ver. Bueno, pues les voy contando de una vez, para todos los que ya estén con nosotros. El día de hoy tenemos planeado, ay, Tamara, yo también los extraño mucho, mucho, mucho. Hay que hacer muchas cosas juntos. Y el día de hoy tenemos planeado algo como bien interesante con ustedes, que es, tenemos a la presencia de Sergio Juárez y Sergio Juárez el día de hoy nos va a hablar un poquito acerca de las reglas, digamos, como más importantes para hacer un buen home office. Y el home office, que les voy a pedir a los que están ahorita. ¿Qué? Que así como reglas, no. Más bien son tips, son cosas que puedes llegar a tomar en cuenta para hacer un buen home office o aprovechar lo más posible esta cuestión del home office. Muy bien. Pues yo creo que aprovecho para pedirle a todas las personas que están en nuestro Instagram que se conecten al Facebook de Centro Seji, porque ahí ya estamos en vivo para empezar con estas recomendaciones, ¿va? Muy bien, pues Sergio, no sé si quieras ya arrancarte con todas las recomendaciones. Ya tenemos a Ale, a Hey, a Andrés, a Ileana, a varias personas que están esperando que nos des estas recomendaciones para el home office. Pues antes que nada, y como bonito dice Doña Lucha, antes que nada, buenas noches. Gracias por conectarse los que están conectados y espero que este inicio de las pandemias pues sea lo más humano posible, que no la pasen tan mal. Deseo también que ninguno de sus conocidos o parientes tenga esta cuestión del coronavirus. Sobre todo deseo que rápido a la vida activa. Entiendo que llevamos muy pocos días, pero bueno, pues al final estos pocos días nos han empezado a servir también como un llamado de atención para componer tantas cosas.
estamos siendo aventados hacia ese terreno y pues aquí estamos haciendo home office en casa. Partiendo de eso, me gustaría platicar algunas cosas antes de darles los tips del home office. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, el home office representa una oportunidad ante los jefes y ante las empresas de demostrarle a las empresas y a los jefes que es una buena estrategia trabajar desde casa, mientras tengas la educación, mientras tengas la disciplina y el hábito de trabajar desde casa. Yo me confieso con ustedes, yo soy totalmente indisciplinado. A mí me cuesta mucho trabajo, pero pues el trajín de la oficina y evidentemente toda esta contingencia, pues me tienen en la oficina encerrado haciendo home office. Y entonces partiendo de eso, pues también hay generaciones para las que les resulta mucho más fácil hacer home office que otras. Habemos otras generaciones que somos adictos de estar con la gente, de estar en el lugar físico, de poder separar incluso físicamente todas nuestras actividades, tanto las actividades laborales como las personales. Y partiendo de eso, entonces, si a ti te interesa que tu empresa implemente esta estrategia del home office, gracias. Esta estrategia del home office, entonces estaría buenísimo que sigas estas reglas, pero sobre todo oriéntate a una cosa bien importante e interesante. Demuestra resultados. Hazle ver a tu jefe, hazle ver a tu empresa que el home office funciona para ti, que el home office es una buena estrategia y que se pueden ahorrar recursos, se pueden ahorrar tiempos, se pueden ahorrar muchísimas cuestiones, mientras te interesa hacer home office. Y entonces partiendo de eso, es que diseñamos pues ahí un par de listas de tips. No necesariamente son los 5 tips, son muchos tips que podemos poner en la mesa para platicar alrededor de cómo hacer un mejor home office. Y entonces voy con lo primero. Lo primero tiene que ver con los tiempos. En términos tanto personales como profesionales, lo recomendable cuando estás haciendo home office es que respetes tus horarios, tanto los horarios personales como los profesionales. ¿Qué pasa? Que de repente, por estar trabajando en la casa, te olvidas de estar en tu casa. Por estar trabajando en la casa, entonces dejas de poner atención a los issues y a las responsabilidades y a las cosas pues que tú tienes involucradas dentro de tu casa. Y entonces eso nos orilla, evidentemente, a no estar ni con melón ni con sandía. Entonces, lo primero es, fíjate unos horarios y cumple los horarios. ¿Por qué? Pues porque evidentemente también viene otra cuestión importante. Como ya no voy a la oficina, ya me voy a ahorrar todos estos trayectos, me voy a ahorrar el llegar al edificio y estacionar mi coche y subir y bla. Y todo eso genera tiempos muertos. Y esos tiempos muertos, si tú no los estás contemplando y no los tienes visualizados, ¿en qué se convierten? Pues claro, no tengo que ir a la oficina, me levanto 3 horas más tarde. Claro, pues nada más tengo una junta. Todo lo demás de tiempo lo puedo aprovechar para hacer, para ir al gimnasio, para ir al súper, para lo que sea. Y entonces me regresaría al principio y al punto número 1. Ponte unos horarios laborales y trabaja en home office en esos horarios laborales. Respeta esos horarios para que entonces tú puedas aprovechar esta herramienta de la mejor manera. El punto número 2 tiene que ver con determinar un espacio. Y creo que es uno de los puntos más retadores. ¿Por qué? Porque pues tu casa está diseñada para vivir, no para trabajar. Y entonces, evidentemente, pues vas a tener que hacer un espacio en el comedor, en la sala, en alguna recámara, para que tú puedas tener tu oficina, para que puedas tener un escritorio donde de verdad puedas tomar una junta, donde puedas apuntar, donde puedas dejar algunos documentos, etcétera. Entonces, ¿quieres aprovechar la sala a esta oficina que vas a tener en casa?
¿Por qué? Porque además también es bien importante dentro de este segundo punto que guardes un orden en tus documentos, que guardes un orden en los papeles que estás llevando, etcétera. Y eso físicamente demanda un espacio. Entonces, bueno, pues el segundo punto sería, hazle un espacio en tu casa a tu oficina, si vas a hacer home office. El tercer punto es, evita distracciones. Y creo que es el más duro de todos los retos. ¿Por qué? Pues evidentemente conozco muy pocas personas a las que no les gusta estar en su casa. A todos los demás que sí nos gusta estar en nuestra casa, pues está la tele, está la cocina, que ahorita también vamos a hablar de ese punto. Está la familia, están los hijos, está la pareja, está la familia, etcétera. Y bueno, pues todo eso implica distractores. Está el aparato electrónico o tu bocina, o está tu playlist, o está diferentes cosas que implican una cantidad de distractores enormes. Entonces, cuando de verdad te vayas a poner a trabajar y cuando vayas a hacer home office, evita todos esos distractores. Literalmente enciérrate, literalmente apártate mentalmente o imaginariamente de tu casa, porque si no, te vas a acordar que tenías que poner a hervir los frijoles. Y entonces, mientras estabas haciendo el memo, dices, claro, los frijoles, ahorita le sigo al memo y te vas a parar a hacer los frijoles. Es un ejemplo muy burdo, pero bueno, pues como hacer los frijoles o como ordenar cualquier closet o como ir a buscar o como ya te acordaste de algo que estabas buscando en tu casa. Entonces, bueno, pues ese tercer punto también lo considero importante, que tiene que ver con evita distractores. El siguiente punto es pon límite a los horarios, que ahí nosotros podemos correr un grave riesgo. ¿Cuál es el grave riesgo? Que si tú tienes que hacer un proyecto y estás trabajando en casa, el tiempo se te puede ir. Entonces, ¿qué pasa si se te va el tiempo? Pues de repente te das cuenta y estuviste sentado en la sala de tu casa trabajando todo el día. Ponle límites de tiempo a esos horarios. Voy a tener que hacer una pausa forzada. Denme medio minuto, pero mientras en ese medio minuto, por favor, vayan escribiendo sus dudas. Oigan, yo voy a complementar un poquito, porque este tema de home office tiene como también algunos retos importantes, que es no nada más el que yo esté trabajando en casa y de que a lo mejor se me pide trabajar por logro de objetivos, sino que también ahorita actualmente hay muchas empresas que aparte del logro de objetivos, entonces yo tengo que hacer reuniones virtuales constantes, a lo mejor con el equipo de trabajo para ver cómo van. Y el hecho de utilizar estas tecnologías también son bastante retadoras en esto para las personas que no somos a lo mejor tan tecnológicas, ¿no? El simple hecho de que a lo mejor nosotros ocupemos cierto espacio para comunicar, el simple hecho de que a lo mejor se escuchen ciertos ruidos, por ejemplo, o de que pase como el perrito corriendo, o etcétera, suele llegar a ser a lo mejor no tan profesional delante de las otras personas, ¿no? Que justo Cochi estaba comentando acerca de cuando haces un video call o un conference call con la empresa en estos tiempos de home office, como también nosotros tendríamos que procurar que todo esté también como muy cuidado en el aspecto en que si yo estoy haciendo un call, entonces apago mi micrófono para que no se escuche a lo mejor un ruido que yo estoy escuchando, que yo estoy teniendo en casa, o que yo procure que el perro sea bueno y bonito, ¿no? Hoy justo estaba en una junta y una de las personas que estaba en su casa, pues nunca la pudimos escuchar. ¿Por qué? Porque estaba el perro dando su concierto. Créanme que todas estas cuestiones se cumplen. La ley de Murphy pasa cuando pasa el home office. Exacto. O sea, probablemente tu perro no ladra en todo el día, pero cuando tienes esa junta, el perro va a empezar a ladrar. Exacto. Probablemente tu galán, como lo hemos visto en la cantidad de las redes sociales, los TikToks y todo, probablemente tu marido no se levanta de la cama en todo el día, pero justo cuando tienes la junta va a pasar atrás de ti en calzones. Entonces, bueno, pues todas esas cosas son las que tú tienes que contemplar para que
tu home office y específicamente esas juntas virtuales que tengas, pues no tengan estos casos para la araña. Exacto. Entonces, sí, cuidar como un poquito esto, yo creo que es uno de Nos estabas diciendo algo bueno. Sí, no, justo eso, como que cuidar como los aspectos que queden como muy cuidados al momento de trabajar, no nada más en home office, en la técnica, sino también en que las otras personas, cómo nos están percibiendo cuando nosotros nos contactamos de manera remota a las otras personas, ¿no? Pero continúa con las recomendaciones. Joaquín. Dice, Joaquín, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Continúa, Cochi. Sí, claro. Ok, es que aquí la comunicación está como muy rara y entonces como que está cortado o no. Mientras, voy a seguir. Ok, sigo. Hay otro punto importante, que no nada más tiene que ver con el home office y con tus juntas, tiene que ver con el encierro en el que estamos todos ahorita. Y el punto se llama aguas con la comida. Porque si estás en tu casa y si estás haciendo home office, es bien probable que a tu metabolismo se le olvide y te dé hambre cada 10 minutos. Primero, en términos de imagen, pues evidentemente si estás en una junta virtual y masticando la papa o tomándote tu refresco o cosas así, pues tú nada más concluye tú solito cuál es la impresión y la percepción que vas a generar ante los demás. Y después, de verdad, antier o anteayer veía un meme que decía, día 4 del confinamiento, cada 10 minutos tengo hambre. Y sí es cierto. ¿Por qué? No nada más con la comida, con los jugos, con los distractores, con los hijos, con cosas que tienes que hacer para tu casa y todo, pues como los tienes a mano, te resulta muy fácil levantarte y, ay, me voy a comer una galletita de las que compré el fin de semana y que si estuviera en mi oficina, pues se hubieran quedado en mi casa. Y entonces aguas con la comida. ¿Por qué? Porque además tendemos, sobre todo los mexicanos, tendemos a verter toda nuestra ansiedad en comida. Esto tiene todo un origen cultural. Como somos una cultura matriarcal, pues nuestras mamás nos enseñaron, y bueno, pues la mayoría de las mamás latinas, no nada más las mexicanas, nos quieren a través de la boca. ¿A qué me refiero? ¿Estás triste? Te voy a hacer algo de comer. ¿Estás contento? Vamos a celebrar a través de la comida, etcétera. Entonces, los latinos y los mexicanos hemos desarrollado un mecanismo de defensa que tiene que ver con la comida. Y entonces yo me confieso, yo soy tragón por ansiedad, ¿no? Entonces, pero es algo común, o sea, no me ubico raro en este trastorno alimenticio. ¿Por qué? Pues porque mucha gente que yo conozco come por ansiedad. Entonces, aguas con la comida si vas a hacer home office y aguas con no nada más la comida, sino tu vida sedentaria. ¿Por qué? Porque home office puede representar, creo que el riesgo más fuerte que corres con el home office es que te conviertas en un ermitaño empillamado y fodongo. Y entonces, o sea, qué bueno que tengas home office, pero no olvides hacer ejercicio, no olvides salir por la vitamina D, o sea, salir a tomar el sol, no olvides socializar, no olvides convivir. Cosas y beneficios que, bueno, pues yo encuentro con estar en una oficina, con caminar dentro de un edificio, con salir. Entonces, si bien el home office tiene muchos beneficios, también puedes llegar a correr muchos riesgos. Y ese riesgo del que estoy hablando, créanme que es un riesgo latente. Aguas con tu estado físico y aguas con la comida. El siguiente punto que quiero platicarles es, haz una agenda. Hacer home office no tiene que ver con sentarte a trabajar y a sacar los proyectos. También determina y hace una especie de administración del tiempo. ¿Qué pasa?
que de repente, y ojalá y en algún momento tengamos la oportunidad de hacerlo, porque es un ejercicio bien divertido, que es un ejercicio que tiene que ver con cómo dividirías las labores si solamente tuvieras un coche y tendrías 10 tareas que hacer dentro de un pueblo. Y generalmente la gente se equivoca en esta logística porque piensa que tiene que seguir una ruta para ahorrar gasolina. Y entonces en este ejemplo, pues lo primero que recogen es la mantequilla. ¿Y qué pasa? Pues que evidentemente ya pasaron 3 horas y la mantequilla ya llegó derretida o el helado ya llegaron derretidos a la casa. Piensa muy bien cómo tienes que hacer tu agenda si estás haciendo home office. Dedícale un buen tiempo a planear y a respetar ese horario. Otra vez, como estás en tu casa, te puedes llegar a clavar en alguna actividad y descuidar las otras actividades. Más como no tienes a la gente cercana, o sea, si yo no tengo a la gente de administración de mi oficina o no tengo al diseñador o etcétera, esos son distractores que me ayudan a centrarme en los proyectos y administrar mi agenda, pero en mi casa no existen. Entonces en mi casa yo soy el responsable de todos mis proyectos, de todas mis actividades. ¿Qué significa eso? Haz una agenda, respeta tu agenda. La otra, el otro punto, siguiente punto, arréglate, no necesariamente como si fueras a salir, pero arréglate sobre todo para dos cosas. La primera cosa tiene que ver con tu autoestima y con tu autoimagen. La gente que prefiere estar en pijama o esas cosas tiene una tendencia depresiva, no lo digo yo, lo dicen los estudios. Tiene una tendencia depresiva, tiene una tendencia a ocultarse, etcétera. Si vas a trabajar, le tienes que dar un poquito esa pintura a tu día de voy a trabajar. Ponte unos jeans, ponte una camisa, ponte unos zapatos, lo que sea, pero por favor, no trabajes en pijama. La primera dimensión, insisto, tiene que ver contigo, con cómo te ves a ti. ¿Por qué? Porque trabajar en pijama, qué importancia, qué validez, qué trascendencia le estás dando a tu trabajo. Y la segunda es, no te vaya a caer una junta urgente y entonces, pues con el chongo, con el frijol o con el café o todas esas cosas, pues evidentemente no te va a dar tiempo. Entonces, arréglate no como si fueras a la oficina, pero sí que se note que hiciste